Bueno, en este caso tenemos una polea simple de masa despreciable que tiene dos masas atadas a sus puntas, la masa M1 y la masa M2, y se nos pide hallar la tensión de la cuerda utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Si recuerdan, utilizando el método del lagrangiano normalmente, no necesitamos ni siquiera conocer esta tensión de la cuerda y se omite y se resuelve sin saber lo que pasa acá en el medio. Pero es posible que en algunas aplicaciones querramos conocer este valor y entonces acá vamos a ver un método que es justamente el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a empezar viendo cómo podemos caracterizar este problema. Entonces, primero que nada vamos a ver cuántos grados de libertad tenemos y debido a que esta cuerda se mueve sin deslizarse, bien, entonces la posición de una de las partículas va a estar definida en relación a la de la otra partícula, de modo que en realidad tenemos un solo grado de libertad y acá podríamos decir que nuestra coordenada generalizada sería una x sub 1, bien, y entonces definiríamos un valor en x, a ver, este sería un eje x, bien, un valor en x para la partícula 1 que sería igual a x sub 1 y un valor en x para la partícula 2 que sería igual a una constante menos el valor de x sub 1. Bien, esto es lo que hacíamos normalmente con el método de Lagrange. Pero acá no vamos a hacer esto, vamos a partir desde acá, pero a pesar de que tenemos un grado de libertad, en vez de plantear una sola coordenada generalizada, vamos a plantear dos. Vamos a plantear que tenemos q1, que es igual a x1, y una coordenada generalizada 2, que es igual a x2. Es decir, que para esta primer partícula vamos a tener un eje que va a ser x1 y para esta otra vamos a tener un eje que va a medirnos x2, ¿bien? Son dos coordenadas separadas. Pero además de esto, lo que vamos a hacer es imponer una ecuación de vínculo. Una ecuación que va a ser una f, que lo que nos va a decir es que el valor de x1 más el valor de x2 es igual a una constante. Es igual a una constante. Y esta va a ser mi ecuación de vínculo. Bien, y ahora sí, con este juego de condiciones iniciales y de ecuaciones vamos a plantear todo nuestro problema. En este caso, lo que vamos a hacer es plantear el lagrangiano como siempre, donde el lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial, pero en este caso, cuando apliquemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a plantear la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto sub i, es decir, la coordenada generalizada i derivada con respecto al tiempo, bien, esto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q sub i, es decir, la coordenada generalizada i, puede ser 1, 2 en este caso, y esto va a ser igual a un valor q de fuerzas generalizadas, donde este valor de q lo vamos a definir como igual a la sumatoria de los lambda sub j, que son los multiplicadores de Lagrange, por la derivada parcial de las fuerzas, de la fuerza sub j, derivada parcial con respecto a la variable q sub i. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo utilizamos estas ecuaciones. Bien, entonces como hacemos normalmente, a partir de estas coordenadas generalizadas vamos a definir un valor x1 que va a ser igual a la coordenada generalizada x1. El valor x2 grande va a ser igual a la coordenada generalizada x2. Bien, en este caso parece trivial, pero en otro caso puede ser más compleja la expresión. Y del mismo modo, bueno, lo voy a pasar por acá abajo. Voy a tener x1 punto, va a ser igual a x1 punto, y x2 punto va a ser igual a x2 punto pequeño. ¿Bien? Hasta acá esto es muy simple. Entonces, ahora para la expresión de la energía cinética del lagrangiano vamos a poner primero nuestra energía cinética. Bien, vamos a tener el lagrangiano, va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, que lo único que tiene es este componente de acá, así que va a ser
x punto 1 al cuadrado. Lo mismo para la masa 2 más 1 medio de m sub 2 por x sub 2 punto al cuadrado. Y esto va a ser menos la expresión de la energía potencial. Así que va a ser menos, y la energía potencial, a ver, puedo escribirla por acá. U va a ser igual a, vamos a tener menos m1 por g por x sub 1. Bien, ¿esto por qué? Voy a poner acá arriba un valor de energía potencial igual a 0 acá en el inicio. Y en la medida que aumenta tanto la posición de x sub 1 como la de x sub 2, la energía potencial disminuye. Entonces del mismo modo vamos a tener menos m2 por g por x sub 2. Entonces, restando este término acá, vamos a poner esta misma expresión, pero con los signos cambiados. Bien, entonces lo que vamos a tener es esta expresión acá, pero hay que cambiarle los signos. Nos va a quedar entonces más m1 por g por x1 más m2 por g por x2. Bien, ya tenemos el lagrangiano. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, y esto nos va a quedar como la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a, y vamos a empezar derivando con respecto a x1 punto, esto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x1 va a ser igual a, podemos reemplazar toda esta expresión acá. Hay una sola fuerza generalizada, así que vamos a tener un solo multiplicador de Lagrange. Va a ser lambda por, y acá vamos a aplicar con respecto a la única fuerza de vínculo que tenemos, la derivada parcial de f con respecto a x1. Bien, entonces puedo ponerlo por acá, la derivada parcial de f con respecto a x1, y va a ser simplemente 1. Bien, del mismo modo la derivada parcial de f con respecto a x2, ya podemos dejar la lista, y va a ser también 1. De modo que nos va a quedar de este lado, bueno, me estoy adelantando un paso, esto nos va a quedar por la derivada parcial de f con respecto a x. Ahí en el paso siguiente lo vamos a reemplazar. Entonces tenemos la derivada con respecto al tiempo de los términos que tienen x1 punto, solo en este término acá, lo derivamos con respecto a x1 punto, y nos va a quedar m1 por x1 punto menos el único término que tiene x1 es este, así que nos va a quedar m1 por g, y esto es igual a lambda por, ahora sí vamos a usar esta expresión que calculamos recién, 1. Así que queda bastante sencillo. Siguiente paso, derivamos esta expresión con respecto al tiempo, nos queda m sub 1 por x1 punto punto menos m sub 1 por g es igual a lambda. Del mismo modo vamos a hacer para la siguiente coordenada generalizada. Nos queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x sub 2 punto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x sub 2 es igual a lambda, va a ser el mismo lambda, por la derivada parcial de f con respecto a era x sub 1, este caso va a ser con respecto a x sub 2. Entonces tenemos la derivada con respecto al tiempo de, y en este caso va a quedar una expresión muy parecida, nos va a quedar m sub 2 por x sub 2 punto menos la derivada con respecto a x2 de el lagrangiano. El único término que vamos a derivar es este, que es el único que tiene x2. Nos va a quedar m sub 2 por g, y esto es igual a lambda por esta expresión que calculamos acá, que es igual a 1. Bien, derivando con respecto al tiempo, igual que antes, nos queda m sub 2 por x sub 2 punto punto menos m sub 2 por g es igual a lambda. Entonces veamos qué es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a tener entonces dos ecuaciones, bien, pero tenemos tres incógnitas. Tenemos que determinar este valor de lambda, bien, que es el mismo que tenemos después de este lado, y los valores de x sub 2 punto punto y x sub 1 punto punto. Entonces otra vez tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Así que necesitamos algo para reducir el número de incógnitas. Y lo que vamos a usar en este caso es esta ecuación de vínculo que tenemos acá. Y a partir de esto, bueno, voy a sacar una flecha por este lado. Y lo que podemos hacer es despejarla un poco
Y lo que nos va a quedar es que x sub 1 es igual a c menos x sub 2. Si esta la derivamos con respecto al tiempo de los dos lados, nos va a quedar que x sub 1 punto es igual a menos x sub 2 punto. Y derivando otra vez con respecto al tiempo, vamos a tener x sub 1 punto punto es igual a menos x sub 2 punto punto. Bien, esto siempre vamos a tener, que usemos el método de Lagrange, vamos a tener que buscar alguna relación de este tipo sacada de la ecuación de vínculo que usamos, que impusimos en un principio, para poder reemplazar en estas expresiones. Entonces, a ver, a esta que tenemos acá la voy a llamar la ecuación 1. A esta otra que obtuvimos acá va a ser la ecuación 2. Y esta otra la ecuación 3. De modo que, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, vamos a tener que esto podemos expresarlo reemplazando x sub 1 punto punto. Nos va a quedar como menos m sub 1 por x sub 2 punto punto menos m1 por g, y esto es igual a lambda. Bien, a esta la voy a llamar la ecuación entonces 4. Bien, sí, la ecuación 4. Y ahora entonces, siguiendo un paso más, igualando la ecuación 3 a la ecuación 4, bien, veamos que en ambas está despejado lambda, podemos llegar a esta expresión. Nos va a quedar menos m sub 1 por x sub 2 punto punto menos m sub 1 por g es igual a m sub 2 x punto punto, bien, menos m sub 2 por g. Bien, podemos acomodar, voy a tirar estos términos que no tienen x2 punto punto para este lado. Entonces este pasando para el otro lado me va a quedar m sub 2 por g menos m sub 1 por g. Esto es igual a m sub 2 por x punto punto sub 2 más m sub 1 por x punto punto sub 2. Bien, reacomodando esto un poco más, entonces nos va a quedar g por m sub 2 menos m sub 1 es igual a m sub 2 más m sub 1 por x sub 2 punto punto. Bien, entonces un paso más, voy a terminar de despejarlo. Me va a quedar que x sub 2 punto punto, bueno, esto me lo traigo para acá, va a ser igual a g por m sub 2 menos m sub 1 sobre la suma de las masas, m sub 2 más m sub 1. Y a esta la voy a llamar la ecuación 5. Bien, y vemos que acá ya tengo uno de los parámetros que típicamente busco con Lagrange, que es una de las aceleraciones, pero recordemos que sigo buscando la tensión de la cuerda. Entonces veamos también ¿qué podemos hacer? Si yo reemplazo esta ecuación 5 antes de llegar a la tensión de la cuerda, o podría hacerlo. Bien, puedo reemplazar esta ecuación 5 en la ecuación 4. Bien, en esta que tenemos acá. Entonces, reemplazando 5 en 4, en la ecuación 4, me va a quedar m sub 1 por, en lugar de este valor de x sub 2, voy a escribir toda esta expresión, pero como estoy multiplicando por este menos de acá adentro, voy a cambiar el orden de estos dos. Bien, entonces me va a quedar g por m sub 1 menos m sub 2. Bien, entonces acá cambié este orden por el efecto de este signo menos que está acá. Bien, dividido m sub 2 más m sub 1. Y esto menos m sub 1 por g es igual a lambda. De modo que entonces esto me va a quedar como m sub 1 por g por, voy a poner acá un paréntesis, me queda m sub 1 menos m sub 2 sobre la suma de las masas. Esto menos 1 es igual a lambda. Bien, entonces esta expresión la puedo dejar así o la puedo reacomodar un poco más. Bien,
Pero como sea, ya tengo el valor de lambda expresado en función de las masas, m sub 1, m sub 2, el valor de g, que son todos datos del problema, y con esto tengo mi valor de lambda. Bien. Ahora bien, algo importante. Lambda no tiene un significado físico por sí mismo. El que sí tiene significado físico es esta expresión que está acá, ¿bien? Cuando nosotros tenemos este lambda por la derivada parcial de f con respecto a x sub 1. Que en este caso particular, como esta derivada nos da 1, bien, este valor que estoy poniéndole un círculo va a ser igual al valor de lambda. Y es el valor justamente de la tensión de la cuerda. Bien, entonces la tensión de la cuerda va a estar dada por esta expresión, bien, multiplicada por 1. Entonces a esta la voy a llamar 7. Bien, esta va a ser la ecuación 7. De modo que voy a poner que la tensión de la cuerda es igual a 1 por lambda, 1 por esta expresión, ¿bien? Que en este caso es igual a la ecuación 7. Bien, de acuerdo. Ahora lo último que podríamos hallar es el valor de x1 punto punto. Pero si vemos acá en la ecuación 1, nos dice que es igual a menos el valor de x sub 2 punto punto. De modo que entonces reemplazando 5 en 1, la ecuación 5 en la ecuación 1, bien, esto de acá se va para acá, en lo que habíamos hecho recién. Reemplazando esta ecuación 5 en la ecuación 1, lo único que va a hacer es cambiar el signo, de modo que nos va a quedar la expresión de x sub 1 punto punto es igual a g por, y esto con el signo cambiado es lo mismo que cambiar este orden acá, nos va a quedar m sub 1 menos m sub 2 sobre la suma de las masas. M sub 2 más M sub 1. Y de esta manera, ahora sí, tenemos todos los datos que caracterizan este problema. Bien. Tenemos la tensión de la cuerda, el multiplicador de Lagrange, que en este caso coincide con la tensión de la cuerda. Bien. Recordemos que para este caso tenemos que la tensión de una de uno de las cuerdas de un lado es la misma que del otro. Bien, entonces acá tenemos este valor de tensión y este valor de tensión es el mismo y son estos que hallamos acá, y en este caso coinciden con el valor del multiplicador de Lagrange. Y también en el mismo proceso hallamos los valores de aceleración de cada una de las masas de este problema. Ahora bien, en este caso en particular, que es un ejemplo introductorio a este método, podemos verificar si resolvemos el mismo problema utilizando la mecánica clásica de Newton. Vamos a ver que se resuelve mucho más rápido. Entonces este caso en particular puede parecer engorroso de forma innecesaria. Sin embargo, este método es muy útil cuando tenemos casos mucho más complicados, mucho más complejos, y es una forma muy versátil de imponer distintos tipos de condiciones. Así que bueno, esa es la motivación de toda la serie de ejercicios de los multiplicadores de Lagrange.